Importante como esto, o puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Así que esperemos que sea un buen papa. ¿Les dolió en algún momento que de pronto Francisco no fuera a Argentina? Mira, en realidad no y sí. Pero sabíamos quién era Francisco, entonces no hay nada que decir sobre. Claro, como que son puestos muy importantes que uno a veces entiende que sí, como para viajar y todo eso creo que debe ser difícil para ellos. Es un puesto muy importante, es como un presidente, o más que un presidente, porque la verdad que creo que es un puesto que más que un presidente. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien, muy amable, claro que sí. Bueno, ahí lo estaban entonces ustedes escuchando, eso también está obviamente lleno de argentinos, están allí. Un beso para la Argentina desde Roma. Oiga, ¿ya lo pudo ver a Francisco? No, porque mucha gente. Nada, ¿cómo le fue en la fila? Venimos, rezamos y bueno, que nos bendiga desde el cielo siempre. Vale, ¿está de vacaciones o sigue No, acá? yo vivo acá hace 36 años, vengo de La Plata, de Argentina. Bueno, muchas gracias. muy Gracias a amable. ustedes, un beso, suerte. Bueno, ¿y usted? Hola, Señora, ¿cómo estás? hola, Yo soy de Colombia. De Colombia, mire, de claro, Colombia. De Colombia, esto lo tengo desde el 2014. Mire ¿Qué es eso? hermoso. Perdóneme. La bendición apostólica del Santo Papa. Yo vivo a Nápoles, vivo a Santa Anastasia, Nápoles, y él me envió, por eso vine hoy a hacerle homenaje. ¿Ya lo pudo ver? Sí. Venga, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Nancy. Nancy, ¿de dónde? Yo soy de Colombia, pero vivo a Nápoles. ¿Pero de dónde? ¿Qué ciudad de Colombia? Armenia. De Armenia. Armenia. Entonces yo dije, no puedo ir. Venga, ¿me puede leer por favor la carta? Sí, claro. Estimada en el Señor, animada por sentimientos de filial afecto y devoción, ha tenido la amabilidad de escribir una atenta carta al Santo Padre. Su Santidad el Papa Francisco agradece esta muestra de cordial cercanía y súplica que rece por él, por los frutos de su servicio a la Iglesia, al mismo tiempo que le imparte de corazón la implorada bendición apostólica, que complacido hace extensión a su familia y demás seres queridos. Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración y estima en Cristo. Muchas gracias, Mire, Nancy. hermoso. Muy lindo y aquí podemos verla otra vez, aquí se le puede mostrar. Ahí, claro. con la estampita entonces del Papa Francisco. Papa Francisco, que lo llevo siempre en mi corazón. Ahí estamos viendo la fecha, 5 de agosto del 2014. Él ya lleva 2014. aproximadamente un Un año año larguito de pontificado. Yo Nancy, le escribí una carta en español y él me la respondió. Nancy, muchísimas Adorado gracias. Padre Francisco. Gracias por estar aquí en los Gracias micrófonos a de ti. Blue Radio. Ok, chao. Bueno, ahí están eso, entonces todas las historias argentinos, colombianos y de distintas nacionalidades los que han venido aquí a despedir entonces al Papa Francisco. Esto es todo aquí desde este momento, desde la Plaza de San Pedro, desde la Avenida Conciliazione. Y una última curiosidad, aquí muy cerca al Vaticano hay una artista que se llama Laika. Ella es como la Basqui italiana, muy irreverente ella con todos sus grafitis. Y aparece un grafiti donde está el Santo Padre, donde está Francisco, leyendo una hoja, y en la hoja dice: ¿y estos a quiénes los invitaron? Y haciendo referencia entonces a el señor Donald Trump, a Milei y a Ursula von der Leyen de la Comisión Europea. ¿Quién los invitó entonces a esto, aquí al funeral del Papa? Eso es todo. César Moreno, Blue Radio. Gracias, César. Efectivamente, bueno, la pregunta es válida. ¿Quién los invitó? Porque Milei y Trump no tuvieron buena relación con el Papa y allá van a estar. El que no va a estar finalmente es el presidente Gustavo Petro. Ya hay 113 cardenales de los electores, de los 130 y tantos que van a llegar. Finalmente quedó excluido Becci, padre. Sí, apenas, normal. Que es el que había sacado de la curia por corrupción el Papa Francisco, que intentó con recursos. No se te olvide, Va a ¿qué estar- hizo? Con la plata que le dan para los pobres, con la plata que le dan para la parte de hospitales, para la parte de colegios, decidió montar un palacio en Londres, comprarlo y decirle, ahí podemos negociar la vaina y podemos sacarle plata a eso. Todo. Además, sin permiso, ¿no? Hay una gran batalla alrededor de quién va a ser el Papa. Enterrado el Papa Francisco, Sí. viene ¿Cómo la es? otra Rey película, muerto. que es el nuevo rey, el de la Iglesia Católica. ¿Sabe que hay una historia sobre Monseñor Beccio? Becho. Beccio, Sí. sí. Una parte de la plata que supuestamente desvió
del Vaticano había sido destinada por la Santa Sede para pagar por la liberación de la religiosa colombiana Gloria Narváez, que estuvo 7 años secuestrada en Mali. $70,000 que había destinado de los 200,000 que había destinado la Santa Sede para entregarles como rescate a los secuestradores, que al final aparentemente no se pagaron, él los había desviado hacia una amiga que se había quedado con ese dinero. Es decir, que hay una conexión colombiana en todo el episodio. ¿Y puedo preguntar la amiga qué pitos toca? No, Monseñor Belcho. Eso no lo puede preguntar. Cecilia Maroña es el nombre de la amiga de Monseñor, Es que y joven, tenía el cardenal, dinero. ¿no? Si cumplía los votos de pobreza, Si no cumplía los votos de pobreza. como los de castidad, son las 7 de la mañana, 6 minutos, sobre el cónclave que se ve venir. El lunes cierran la Capilla Sixtina, que será el punto de encuentro de estos cardenales que ya están en Roma y que ya están en las primeras reuniones. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la Capilla Sixtina, esa magnífica Capilla Sixtina, va a ser cerrada al público a partir del lunes 28 de abril. Así lo ha anunciado el portal oficial de los Museos Vaticanos. También se cierra el Palacio Castel Gandolfo y también todos los museos vaticanos, porque se entra primero en esta fase de duelo, pero también la Capilla Sixtina porque comienza a ser preparada para la reunión de todos los cardenales. Tienen que poner ahí todos los asientos, los bancos y toda la urna, incluso donde se vota. Van a estar sentados ellos bajo ese imponente juicio universal de Miguel Ángel. Un cónclave que ha crecido en número, Néstor. Habíamos dicho que solo quedaban 133, pero volvió el número a 134. Ocurre que el cardenal de Bosnia, el ex arzobispo de Sarajevo, Vinko Pulic, ha decidido finalmente partir hacia Roma. Él no va a alcanzar a llegar al entierro. Los médicos le habían dicho que no era recomendable que él viajara por su estado de salud, pero finalmente recibió la venia de los médicos y ha dicho que va a viajar a votar. Por lo tanto, van a ser 134 los cardenales electores. El único que quedaría afuera sería el cardenal Cañizares de Valencia, España, que por motivos de salud tampoco asiste. Pero eso también cambia el número de votos para elegir al Papa. O sea, como son 2/3 de los cardenales, tendrían que ser 90 votos para poder elegir al Papa. Ahora está la decisión respecto de qué se va a hacer con este cardenal. Ustedes lo contaban, Angelo Becciu, que quiere participar en el cónclave, pero definitivamente se le ha dicho que no va a poder participar. Sin embargo, está siendo parte del colegio cardenalicio. Digamos que todos estos días los cardenales han estado reunidos porque ellos son la autoridad en este momento de sede vacante. Por lo tanto, ahí toman decisiones como cuándo se produce el entierro del Papa, cómo va a ser la procesión y todo aquello, y él está participando ahí. ¿Por qué? Porque pese a todo el juicio, pese a que el Papa Francisco perdió su confianza en él, lo que pasó es que él conserva su dignidad de cardenal de la Iglesia Católica, pero pierde todos sus derechos y prerrogativas inherentes al título. Por lo tanto, él no puede votar, pero sigue siendo cardenal de la Iglesia Católica. Este sacerdote que, claro, se movió todo el dinero del Fondo de los Pobres para hacer esa inversión que dijo que iba a ir en beneficio del Vaticano, la compra de ese palacete en Londres que finalmente nunca había pedido permiso para nadie. Él fue condenado, el 16 de diciembre de 2023 fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel, así como la prohibición del ejercicio de cargos públicos. Pero claro, ocurre que en este minuto él está apelando y por eso no ha cumplido esa sentencia. Se ha vestido con sus trajes cardenalicios y ha estado asistiendo a todas estas reuniones. Ha bajado un poco el tono, aunque dice que va a seguir insistiendo con sus abogados cualquier opción que tenga de asistir a esa reunión cónclave en la cual sabemos, el 28 de abril se cierra la Capilla Sixtina, pero el día que comienza el cónclave, sus puertas se cierran. A los cardenales se desconectan, se aíslan de todo de la sociedad, se les quitan los teléfonos móviles y tienen que ahí decidir en 2 votaciones por día, 2 en la mañana, 2 en la tarde, hasta que se resuelva quién es el próximo Papa. Y todos estos días se ha estado trabajando en aunar posiciones. Néstor, no hay plazo para elegir al Papa. Claro, en los tiempos modernos esto ha tardado entre 1 y 3 días. Sin embargo, lo que establece el reglamento, que fue modificado en el año 96, es que después de 30 votaciones ya se puede reducir
reducir el número de candidatos solo a los 2 más votados, un poco para acelerar ese proceso. Pero lo que vamos a ver es, vamos a ver si es que ocurre como con el Papa Francisco en el año 2013, que fueron solamente 5 votaciones para elegirlo, o se extienden incluso más allá de las 30 votaciones, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Esta es la nueva salida en falso del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que ocurrió hace apenas unas horas en su visita al municipio de Puerto Gaitán. El escenario fue ese, un hospital en Puerto Gaitán, donde según el ministro encontró fallas en la gestión de la entidad, que es la encargada a su vez de coordinar 17 centros de salud en el departamento. El ministro hizo un recorrido por el hospital y encontró que muchos pacientes que estaban en el área de urgencias y de hospitalización tenían una orden de remisión para Villavicencio, para recibir servicios que a juicio del ministro tenían que ofrecerse en ese hospital que él estaba recorriendo. Como si el ministro viniera a descubrir hoy que el sistema de salud en Colombia está funcionando así. A partir de remisiones, los pacientes son remitidos a otras ciudades buscando que algún hospital tenga el servicio que necesita, un examen, una cirugía, un especialista, o que algún hospital atienda a los pacientes de determinada EPS, porque desafortunadamente, y el ministro debería saberlo mejor que nadie, no en todos los hospitales del país se atienden pacientes de todas las EPS producto de la crisis, y no en todos, por ejemplo, en los de los pequeños pueblos, siempre hay que remitir a las ciudades al paciente que necesita una atención de mayor nivel. Hay un drama inmenso en el noroccidente de Bogotá, en donde una niña de apenas 10 años de edad se ahogó en el río Bogotá. Se trata de una menor de apenas 10 años que fue identificada como Sara Orozco, que estaba jugando con unos amigos e incluso su hermanita con unas piedras cuando cayó de un momento a otro al río Bogotá, puntualmente en la zona ubicada en el sector del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La niña se ahogó y su cuerpo fue encontrado, Néstor, horas después tras intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades. Según testigos del hecho, los niños entraron al sector por un parqueadero y fue allí cuando empezaron a jugar en cercanías al río. Al mediodía los niños empezaron justamente a lanzar piedras al agua y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. La niña de un momento a otro cayó a las aguas. Un niño que estaba acompañándola intentó lanzarse obviamente a auxiliarle, a socorrerla, sin embargo no corrió con suerte porque el niño no sabía nadar. Por fortuna logró salir del agua, sin embargo la niña no logró su cometido y finalmente se ahogó. Gladys Pedraza, abuela de la menor, dijo que la niña y su hermanita se encontraban solas, Néstor, en la casa debido a que no tuvieron clases en su colegio, y no tuvieron clases, Néstor, porque sus profesores estaban en medio de la protesta esta que fue protagonizada por los maestros de la de ayer en Bogotá. Mi abuela decía que todo chorro comenzaba con una gota. Ahí en su sabiduría popular, a mí me parecía elocuente su figura. Hoy estoy seguro que es así. Todo proyecto comienza con una decisión. Todo proyecto comienza con una acción que valiente e inteligentemente se toma. Uno no puede esperar a que estén todas las condiciones. Uno no puede esperar a que el ambiente sea perfecto. Uno no puede esperar a que todo esté alineado. Uno tiene que hacer que el ambiente sea perfecto, que el contexto sea propicio y que todo esté alineado. Y para ello uno tiene que tomar decisiones y tiene que dar el primer paso. Tiene que iniciar. Y lo hace con inteligencia, con sabiduría, pero con valentía. Sí, con parresía. Ánimo, tú eres una persona valiosa. Me encanta saludarte. Tú sabes. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol. Realberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 15 minutos.
En estos números se puede intentar resumir el ministerio de Francisco como obispo de Roma. Escribió 4 encíclicas, hizo 47 viajes internacionales, visitó 65 países, pronunció 545 homilías, creó 163 cardenales, publicó 39 constituciones apostólicas, 99 cartas apostólicas, 7 exhortaciones apostólicas, 75 motu proprio, presidió 10 consistorios, impartió 26 mensajes urbi et orbi y pronunció 2.393 discursos. Eso es lo que los católicos del mundo entero estamos despidiendo en el sepelio que se celebra mañana sábado. Pero no solo se despide una figura institucional, sino también un rostro humano, un testimonio espiritual, una voz que inspiró, incomodó, abrazó y desafió. Más allá del rito católico específico que se llevará a cabo, creo que esta es una excelente ocasión para recordar la importancia de los ritos funerarios, esas acciones simbólicas con las que cerramos una etapa, con las que despedimos físicamente a quien ya no estará entre nosotros en esta dimensión por lo menos, pero que seguirá habitándonos en la memoria, el afecto y el legado. Beneficios, planteo 3 por lo menos. El primero, nos permite procesar el dolor con sentido. El rito no elimina el dolor, pero lo enmarca y lo acompaña. Nos ayuda a reconocer que algo ha terminado, que haya una ausencia que nos duele, y nos da un espacio para expresar ese dolor con palabras, con gestos, con silencio. El segundo beneficio, nos conecta con la comunidad y el recuerdo compartido. Los ritos no se viven en soledad. Nos reunimos con otros que también sienten, lloran, agradecen. Recordamos juntos, sanamos juntos. En esa comunión emocional se fortalece el vínculo con la vida del que partió y también con lo que es nosotros, con los que seguimos caminando. El tercer beneficio, nos confronta con nuestra propia finitud y nos inspira a vivir con mayor conciencia. Cada funeral que nos toca por dentro, a mí me tocó presidir no sé cuántos, muchos, nos confronta con esa verdad que a veces evitamos. También nosotros un día vamos a morir. Pero lejos de ser una amenaza, esa conciencia puede despertar en nosotros un deseo más profundo de vivir con sentido, de cuidar los vínculos, de no dejar para después lo más importante. El rito se convierte entonces en una semilla de transformación vital. Más allá de la tradición religiosa o espiritual que cada uno tenga, los ritos funerarios siguen siendo una necesidad humana profunda. Son parte de nuestro lenguaje interior para amar hasta el final, para soltar con respeto y para seguir viviendo con el corazón más abierto. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nueva. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 20 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Libertadores, que deja otro mal sabor para el fútbol colombiano. Esta vez con Atlético Nacional, que jugó al empate, nunca planteó un partido en procura de buscar la victoria en Salvador Bahía, frente al Bahía, el equipo local en el Estadio Mundialista Arena Fonte Nova. Bueno, al final, cuando llegaron las sustituciones, con el partido 0-0 y sin haber generado una clara oportunidad de gol, apareció sí para el Bahía
esa posibilidad. Con William José, un jugador brasilero que llegó al Real Madrid, tuvo un muy fugaz paso, tan solo jugó un partido y luego se fue a la Real Sociedad, donde realmente se consolidó como goleador. Allí brilló. Bueno, hoy hace parte del Bahía y en esa acción logró concretar el único tanto del partido. Lo cierto es que al minuto 85 vino una jugada que todavía genera polémica. Fue Dairon Asprilla el encargado de cabeza de concretar lo que hubiese sido el 1-1 final. Lo cierto es que hubo un toque. Para el árbitro, un empujón sancionable, y también para el equipo VAR, que estuvo liderado por Fernando López. El central paraguayo Mario Díaz de Vivar invalidó la jugada de gol ante el toque por la espalda a Ramos Mingo, el defensa del conjunto del Bahía. Lo reclamó Nacional. Es una acción bastante gris en la que finalmente se dispuso sancionar el contacto e invalidar la jugada de gol. Otra acción que desestimó el VAR fue una mano penal del Bahía, un contacto dentro del área por parte de uno de sus defensores. Así que quedan esas dos acciones para ser revisables en torno a la labor arbitral del compromiso. La verdad es que ya en cifras, el grupo G tiene líder al Bahía, ganador frente al Verde de Antioquia con 7 puntos, segundo el Internacional también de Brasil con 5 unidades, y ahora Nacional es tercero con 3 puntos. Cierra el grupo el Nacional de Uruguay con 1. El 8 de mayo, Nacional en casa, el conjunto colombiano está obligado a ganarle al Internacional de Porto Alegre para aspirar por lo menos a quedarse en esa segunda plaza y buscar la posibilidad de seguir con vida en la Copa Sudamericana. ¿Hay camino? Sí. Lo que no encuentra Atlético Nacional es el juego para por lo menos esperanzar en un momento determinado ante rivales de un poco mayor nivel, buscar la posibilidad de la clasificación. El Inter será un duro rival en el Atanasio Girardot. Veremos si logra encarrilar este remate de fase de grupos el conjunto colombiano. A propósito de Libertadores, escuchen este nombre: Luis Miguel Angulo. Tiene 21 años, nació en Maguipayán, en Nariño, jugó en el Alianza Petrolera, luego fue a Talleres de Córdoba en Argentina y pasó por Platense. Hoy Luis Miguel es jugador del Central Córdoba y fue el autor del primer gol como local de su club en la historia de la Libertadores, en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Central Córdoba ganó 2-1 a Deportivo Táchira. Y esto no pasa simplemente por ser anecdótico. Había debutado Central Córdoba con empate 0-0 con Liga de Quito. Y además había derrotado en el Maracaná al Flamengo 2-1. ¿Esto qué significa? Que con los goles, con el tanto de Angulo y la victoria de Central Córdoba, este conjunto humilde de Argentina es líder del grupo C con 7 puntos, seguido por Liga de Quito con 5, Flamengo con 4 y Táchira sin unidades. 7:23, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Esta es la nueva salida en falso del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, que ocurrió hace apenas unas horas en su visita al municipio de Puerto Gaitán. El escenario fue ese, un hospital en Puerto Gaitán, donde según el ministro encontró fallas en la gestión de la entidad, que es la encargada a su vez de coordinar 17 centros de salud en el departamento. El ministro hizo un recorrido por el hospital y encontró que muchos pacientes que estaban en el área de urgencias y de hospitalización tenían una orden de remisión para Villavicencio para recibir servicios que a juicio del ministro tenían que ofrecerse en 7 de la mañana, 24 minutos. Estaba en el hospital de Puerto Gaitán. La señora a la que se refiere el ministro de Salud es María del Carmen Rodríguez. Es la gerente, Néstor, de Hospitales del Meta, que es como los que reúnen los hospitales de esa región, en total 17. Uno de esos, el de Puerto Gaitán. O sea, el insulto fue a una funcionaria de muy alto nivel en el sector de la salud. Que es delegada por la gobernación del Meta para manejar la salud del departamento y que está enfrentando, entre otras cosas, Néstor, esto del brote de fiebre amarilla, porque pacientes sospechosos o con casos son los que llegan a hospitales como este, el que recorría el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Que esa frase del ministro es, pues, un poquito más que desafortunada, es de una grosería, de una ramplonería, de un irrespeto inaceptable para un señor que maneja la salud en Colombia. Le dice a doña María del Carmen: ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa, y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Doña María del Carmen Rodríguez.
es la gerente del Hospital del Meta, gerente de los hospitales del Meta. Doña María del Carmen, buenos días. Muy buenos días. Doña María del Carmen, ¿qué estaba pasando en el hospital? ¿En qué contexto le dijo el ministro a usted lo que le dijo que alguien estaba grabando que se volvió tan viral en las redes sociales? A ver, la situación del hospital, no solamente el hospital de Puerto Gaitán, sino de los hospitales del Meta, la mayoría, en este momento hay un brote de fiebre amarilla, de dengue. Y ayer, precisamente, pues el hospital estaba lleno o sea, las camas ocupadas con pacientes hospitalizados y la mayoría pues por dengue. La mayoría de estos pacientes que tenían dengue, no soy médica, porque andaba un médico con el ministro explicándole la situación de cada paciente y por qué se tenían que remitir. El disgusto pues del ministro fue por qué teníamos que remitir los pacientes. Le explicó el médico que según las guías prácticas clínicas que tiene el Ministerio y la Superintendencia de Salud, se dice ahí cuándo hay que remitir un paciente en caso de dengue. Cuando las plaquetas bajan de 50.000, se tiene que remitir porque corre el riesgo de que adquiera un dengue hemorrágico o se muera. Entonces, pues habían unos pacientes que se tenían que remitir y estábamos esperando la aceptación aquí en Villavicencio. Entonces, eso le molestó al ministro y dijo que por qué teníamos que remitir los pacientes, que nos iba a comprar una flota de ambulancias para remitir. Y le repito la pregunta del ministro, para entender un poquito lo que estaba pasando o lo que causa la imagen de ese ministro de Salud energúmeno. ¿Por qué están remitiendo pacientes? Sí, exacto, se le explicó, pero no dejó. Quisiera usted explicarle a los oyentes por qué están remitiendo usted pacientes. Porque tienen las plaquetas se le bajaron las plaquetas a 50.000. A 50.000. Y cuando, según las guías, por eso lo digo, según las guías clínicas que tiene el Ministerio y la Superintendencia de Manejo de Pacientes de Dengue, cuando a un paciente se le bajan las plaquetas a 50.000, se tienen que remitir porque pueden llegar a tener dengue hemorrágico. Sí, usted lo que me está diciendo es, el ministro se molestó porque están trasladando pacientes y están trasladando pacientes básicamente porque el ministro lo ordenó. No, él no quiere que traslademos los pacientes que se tienen que trasladar. Por eso, pero si el protocolo, lo que no entiendo es, si el protocolo del Ministerio de Salud dice, cuando hay pacientes con nivel de plaquetas por debajo de 50.000. 50.000. Sí. Se tienen que remitir a un segundo nivel. ¿Eso dice el protocolo del Ministerio de Salud? Sí. ¿Ese protocolo es reciente? No. De siempre. De toda la vida. Es decir, que el ministro no está de acuerdo con el protocolo histórico que ha manejado su cartera en el Ministerio de Salud sobre el tratamiento del dengue hemorrágico, sobre los traslados. Pues es el protocolo que está vigente y nosotros lo tenemos que cumplir. Porque donde no se cumpla y un paciente fallezca o llegue a dengue hemorrágico, pues inmediatamente nos cae primero la el ministerio, todas las días. Sí, doña María del Carmen, ¿este hospital está intervenido por el gobierno? No. No, mire, nosotros, la S, como lo decía la compañera amiguita de periodista, esta empresa la conforman 17 hospitales del departamento. Nosotros en este gobierno recibimos esta empresa casi a puertas de una intervención. La recibimos con un plan de mejoramiento de la Superintendencia de Salud que el año pasado tuvimos que cumplir en 6 meses, donde hicimos procesos y procedimientos de 10 años atrás, porque desde el 2016 la empresa viene en un riesgo. Nosotros el año pasado en 6 meses sacamos la empresa adelante y a final del periodo del 2024 terminamos con un superávit contable y un superávit presupuestal que desde hace 6 años no lo tenía la empresa. Entonces tenemos en ese momento una empresa equilibrada,
pese a toda la situación del sistema de salud que viene presentando y que cada día está peor y más incierto, hemos hecho muchos esfuerzos, como lo ha hecho la gobernadora, para mejorar la prestación de los servicios de salud en los 17 hospitales. Esto que usted me está contando, que a mí en este momento, por su historia, me parece pues un caso de éxito. ¿No es verdad? Lo cogieron un hospital en malas condiciones de atención a los pacientes y ahora lo tienen inclusive, que no debería ser lo más importante, flotando económicamente con superávit financiero. ¿Esto lo sabe el ministro de Salud? Sí, se lo comenté ayer y él me lo reconoció en una segunda reunión. ¿Y la felicitó? Sí, me felicitó. Ya lo había hecho antes. ¿Y por qué, si la felicitó, va después y le dice, ojalá usted se enfermara aquí y no tuviera familia hijo de puta? Pues eso fue la primera reunión que hizo cuando llegó al hospital. En la segunda reunión, que se hizo con la mayoría con el cabildo, con los cabildos indígenas o gobernadores indígenas, él allá explicó el sistema y defendió el hospital. Pero ahí hay un problema en Puerto Gaitán muy especial, que la mayoría de personas que critican la prestación de los servicios de salud son indígenas que no reciben la prestación de los servicios en el hospital porque ellos tienen su propia IPS indígena. Allá la EPS que tiene la mayoría de afiliados es la EPS Pijaos, que contrata con una IPS indígena que se llama Masuldani, que no presta el servicio, pero a ellos no los critican absolutamente para nada, pero sí critican al hospital que ellos no tienen, pues allá no tienen acceso, sino solamente por urgencias. Y cuando llega una urgencia, se atiende, pero cuando un indígena llega a una urgencia es porque ya está grave y la comunidad quiere es que el médico o el hospital lo resucite. Cuando pues ya lo último es que llegan ahí al hospital. Sí. Sin embargo, pues nosotros los atendemos. Y hemos atendido una cantidad de indígenas que encontramos en el territorio, porque el municipio de Puerto Gaitán es un municipio muy extenso, donde la mayoría, el 60%, son indígenas. El año pasado tuvimos, por orden de la gobernadora, tuvimos un equipo extramural únicamente del hospital, aparte de los de APS, únicamente para hacer brigadas de salud en todo el territorio rural del municipio de Puerto Gaitán. Y encontramos una cantidad de mujeres gestantes sin control. Claro, pero y afiliadas a la EPS, doctora María del Carmen, dicho eso, doctora María del Carmen, que aquí en el territorio además hay una dificultad por esa diferencia en atención a las comunidades indígenas, ¿por qué estaba el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ayer recorriendo particularmente el hospital de Puerto Gaitán? Pues a ver, pues la verdad que la invitación se la habían hecho a los indígenas, lo dijo él muy claramente que era invitado por ellos. Entonces pues se le planteó la situación y las quejas que los indígenas le estaban colocando, se le explicó al ministro la situación de los afiliados a la IPS indígena que no contratan con el hospital. Entonces no tienen por ejemplo la atención de primer nivel en el hospital porque la EPS que tienen no contratan con nosotros, sino con la IPS de ellos, pues no tienen por qué criticar porque no son usuarios de nosotros, pero son los más críticos de la prestación de los servicios del hospital. Sí, doctora María del Carmen, la gobernadora del Meta anoche dice algo que usted ratifica en esta charla con nosotros y yo quisiera profundizar en ello, y es que el ministro la felicita a usted, los felicita en privado, pero los agrede en público. ¿Cómo fue el episodio? ¿Él por qué los felicita y luego por qué termina prácticamente, si entiendo bien, haciendo un show para publicitar que él está molesto con funcionarios del sector salud en algunas zonas de Colombia? Pues como le digo, no escuchó explicaciones, porque nosotros tenemos explicaciones, las remisiones que se tenían que hacer o que él vio que se tenían que hacer, pero lo que él le molestó era que se tuvieran que hacer remisiones. ¿Por qué no se atendían allá? Porque ya el nivel de complejidad del hospital de nosotros, que es un primer nivel, pues no tiene las condiciones para seguir atendiendo a estos pacientes que tienen que ser remitidos. Por eso eran las remisiones. Doña María del Carmen, ¿usted hace cuánto trabaja en el sector de la salud?
Pues le cuento que yo creé la empresa social del Estado hace 22 años y regresé nuevamente a la empresa. Ok, y le pregunto a usted que lleva pues muchos años en el sector de la salud, ¿es posible, conoce usted alguna experiencia de un sistema de salud en el que no haya remisiones? Es decir, que significaría que todas las clínicas, todos los puestos de salud tienen departamento oncológico y que tienen capacidades para atender pacientes para cualquier enfermedad, que por supuesto yo no soy médico, pero me parece, así como estoy diciéndolo, me parece un despropósito, ¿no? No, es que por eso los niveles de atención están clasificados en baja, mediana y alta complejidad, y cada uno tiene los servicios que tiene que prestar. Si a un indígena de estos que usted me está diciendo, que ustedes atienden allí en Puerto Gaitán, le da cáncer, ustedes tienen que remitirlo a una clínica oncológica. O inmediatamente. Sí. Doña María del Carmen. ¿Se me fue? Ayúdeme a ver reconectando, recalculando. Sí, la reconecto, pues porque entiendo que la comunicación con Puerto Gaitán en el departamento del Meta seguramente no es la más fácil. Y Néstor, es que una cosa tan elemental en ese ejemplo que usted pone del indígena dependiendo del diagnóstico, en el hospital, por ejemplo, no hay ecógrafo, y es uno de los proyectos que le presentaban al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde esta ESE, que en realidad es, como le explicaba al principio, donde se agrupan los 17 hospitales del Meta. Y esto, Néstor, lo de las remisiones de pacientes no es un fenómeno solo del Meta, funciona así el sistema de salud en Colombia, en muchísimos municipios donde hay que remitir al paciente dependiendo del diagnóstico. Muy bien, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Les presento, Felipe, a doña María del Carmen Rodríguez, la gerente del hospital, insultada por el ministro de Salud. Insulto que, escuchándole a ella, Felipe... ¿Será que le van a mandar la plata que necesita? Mire a mí me da miedo que no le manden la plata que necesita. Mire la diferencia entre la decencia y la vulgaridad. No ha tenido esta señora una sola palabra que descalifica al ministro de Salud. ¿Sí ve la diferencia? Pues Felipe, porque es que en teoría uno debe siempre suponer que hay decencia en las conversaciones. Claro. Yo no entiendo lo del ministro de Salud, la frase esta de ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí, deseándole que se enferme para que no la tengan que remitir como si la remisión fuera un delito. Pero todavía en cuando la mitad... la remisión es un protocolo, según nos dice ella, del propio ministerio. Mire, Néstor. En la mitad de eso, el hijo de puta, que es que... puede tener razón o no el ministro Jaramillo, Néstor. No, que o no puede la tener tiene, razón el presidente. que no la tiene. Pero mire, es que el ministro de Salud trata hijueputazos a la gerente del hospital, el presidente de la República, Gustavo Petro, trata hijueputazos al presidente del Congreso. ¿Realmente ese es el tono del debate político en Colombia? Sí. ¿Realmente vamos a permitir que se degrade de esta manera? Y la respuesta es no. No, y por eso, independientemente si tiene o no razón el ministro en algunos de sus argumentos, es inaceptable. Pero ¿cómo hacemos para decir es inaceptable que utilice ese lenguaje con una gerente de un hospital? Que es inaceptable hacer política y todo esto a cuenta de los putazos, si es que es lo que pasa, es lo que hay, es lo que tenemos. Sí, el señor sigue siendo el ministro. No es que sea inaceptable. No estamos hablando hipotéticamente, estamos viendo una realidad grotesca. Y entonces Luis Ernesto pregunta, ¿y vamos a aceptar que esto y qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Como diría el profesor Rivero, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a manejar? No, Felipe, es como aquí no se puede orinar, pero ya se pudo. Sí. Pero sí, es que... No, ahí me perdí con la orinada. Felipe, el cuento de Héctor es un cuento viejo que echaba el profesor Carlos Gaviria, que había un bobo del pueblo que estaba orinando en un parque. Hago un paréntesis, Héctor. Que es un muy buen cuento para describir lo que nos está pasando y quienes están diciendo. Por favor, porque no lo conozco. El bobo del pueblo estaba orinando en el parque, contaba el maestro Carlos Gaviria. Sí. Y entonces un día, haciendo pipí en el parque, en una noche cualquiera, se acercan unos policías y le dicen, señor, aquí no se puede orinar. Sí. ¿No se puede? Pues pude. Y el bobo le responde, si no se puede, ¿yo por qué si estoy pudiendo? Sí, bueno, está buena
Ya se pudo, está es bueno el parecido, símil que hace sí. el profesor Rivera. Exactamente es lo que pasa. No se debe insultar, no se debe decir groserías. Pero ya se pudo. Y están No se pudiendo, puede, Felipe. pero ya se pudo. Ya se pudo. Pero a mí, Néstor, más allá que la grosería, que obviamente es cuestionable y rechazable, y el maltrato, digamos, a unos funcionarios que, como dice Felipe, decentes, además incluso ellos aceptaron tranquilamente los improperios del ministro. En realidad el verdadero abuso del ministro, me parece a mí, es asumir que él es el jefe de esas personas a las que les está hablando. Él no es el jefe de esas personas. La S es una entidad de carácter departamental que depende de la gobernación del departamento del Meta y no del ministerio de Salud. El señor no tiene ninguna autoridad en relación con esos funcionarios a los que fue a madrear. Él podría hacer algún cuestionamiento a la gobernadora, pedirle a la superintendencia que vigilara un mal funcionamiento de la entidad. Pero esa es una entidad de carácter departamental, es una violación grosera, ahí sí como la grosería, de la autonomía de las entidades territoriales. Es que a mí me preocupa mucho que este gobierno, pero en realidad culturalmente en Colombia, creemos que el gobierno nacional es dueño de todo y que entonces un ministro puede ir madreando al que quiera porque él es el jefe de todo el sector. No, el verdadero abuso en este caso es un abuso institucional, de tomarse unas funciones y unas facultades que no tiene, porque esa es una entidad de carácter y ya el presidente acaba de trinar apoyándolo, poniendo el video en donde dice POE que remiten lejos de donde viven a los pacientes cuando hay servicios cerca de donde viven. Hombre, porque es que no hay servicios servicios cerca. cerca. Con el erario y lo llevan a las clínicas de las EPS. Pero es que la discusión ya los acusa de corruptos. A ver, pero perdóname, Felipe, es que la discusión... Perdóneme un segundo, padre. Para hacer, les propongo que ordenemos esta discusión. Vamos a leer entero el trino del presidente Petro, que me sorprende, Felipe, pues porque... El de hoy es cortico. No. Pero ¿qué es lo que le sorprende? Pero es contraevidente. Felipe, me sorprende que no entiendan en el gobierno. Néstor, es que remiten por necesidad, no es por tontería, no es que digo, yo me levanté, voy a remitir a alguien, no, es que esa persona se está muriendo y hay que remitirla, El presidente Néstor. padre tiene en esto otra teoría. Dice el presidente de la República... Camila, el trino que acaba de poner el señor presidente sobre el tema del... Haciendo apología al putazo del ministro. Es que no quiero seguir repitiendo, de la grosería, Felipe. para que no caigamos en lo mismo. El madrazo del ministro de Salud en pleno hospital. Y pone el video el presidente de la República con la transcripción de lo que dice el ministro y escribe el mandatario. Pregunta: ¿por qué remiten lejos de donde viven a los pacientes cuando hay servicios cerca de donde viven? Y agrega el presidente. Él mismo se responde. Respuesta: las remisiones se pagan con el erario y los llevan es a la clínica de los dueños de las EPS para que éste enriquezca a los privados. A ver, Felipe, usted que conoce el sistema de salud, si usted fuese un campesino en el departamento del Meta o un indígena de estos que acaba de decir doña María del Carmen y tiene cáncer y le da un cáncer donde sea, ¿qué espera? ¿Qué espera usted, Felipe Zuleta, señor indígena del departamento del Meta? Que lo trasladen a un hospital donde que me den el servicio en el mejor lugar, en donde tengan los mejores médicos, donde haya las mejores máquinas. Y esos mejores médicos y mejores máquinas es posible que no estén en Puerto Gaitán. Y es posible que por eso, señor presidente, trasladan pacientes. Y es posible que por eso, además con distancias inmensas, y no por el prejuicio de que son ricos. Yo acabo de estar en la vereda Carimagua, que queda a 2 horas del casco urbano de Puerto Gaitán. 2 horas, mire, con unas vías vueltas nadas, es decir, no vayas a creer que es fácil. Bueno, si lo que necesitamos entonces es llevar desarrollo allá. Mire, una vereda que queda a 2 horas del casco urbano Carimagua. Ahí estuve. ¿Usted cree que es posible? Héctor, si alguien se enferma, ¿y qué hace? Héctor, perdóneme, le hago esta pregunta al padre Linero, que me pone un buen ejemplo. ¿Usted cree que es posible que en esa vereda Carimagua algún día haya una clínica como la clínica Marley? Pero además es que no es...
Pero además es que no es conveniente vea que cómo haya está la por carretera 40 por razones para que vea. económicas. No sería conveniente por razones económicas, porque usted no puede poner un hospital de tercer nivel en la vereda Carimagua, donde hay, qué sé yo, 800 o 1000 habitantes, y eventualmente ese hospital de tercer nivel va a tener pues una subutilización. Es que esa es una de las grandes ventajas del sistema de salud que aparentemente veo que el presidente Petro y el ministro Jaramillo no entienden, que es justamente que remiten a los pacientes. Esa es una gran ventaja, porque no que si fuera todo tan básico como lo piensa el presidente Petro y el ministro Jaramillo, pues en el hospital de Puerto Gaitán, en la S de Puerto Gaitán, le darían a la persona el tratamiento que le pudieran dar. Cualquiera, Héctor, un tratamiento básico, y lo dejarían ahí, y si al señor le da un dengue hemorrágico, se muere, y es porque, bueno, ya no podíamos hacerle nada más. Lo contrario, lo bueno del sistema de salud es que cogen a una persona y la envían a un hospital que tiene un nivel de atención muy superior al que ellos pueden dar, a costo del paciente, del sistema de salud. Claro. Ahí está equivocado el ministro cuando dice que venga la familia. ¿Sabe qué pasa? El paciente tiene derecho a un acompañante. Y también pago por la S, pago por la EPS. Si algo tiene el sistema de salud en Colombia es que ha sido generosísimo en temas de derechos. Y en eso consiste el nivel de aseguramiento. Y además a los pacientes les gusta. Yo conozco muchos pacientes que han sido remitidos, por ejemplo, de San Andrés, de Leticia, de Providencia, que les pagan un acompañante en Bogotá, en la mejor clínica, para que atiendan, por ejemplo, tratamientos de cáncer durante meses. Incluye el hospedaje, no solamente la hospitalización, sino el hospedaje del acompañante, los tiquetes aéreos, y todo eso se carga al sistema. Por eso el sistema es solidario, y ese es el concepto de solidaridad, que cuando las personas del contributivo, que no nos hemos enfermado y no hemos hecho uso de precisamente de los recursos que aportamos, le podemos pagar de manera solidaria a las personas que sí hacen uso de esos traslados. Felipe, es totalmente equivocado conceptualmente lo que está diciendo el ministro. Lo que está diciendo el presidente Petro. Aurelio, discúlpeme un segundo. El presidente Petro esta mañana, el motivo del madrazo del ministro de Salud de la señora del hospital en el departamento del Meta, lo que terminaría haciéndole daño es a la gente más pobre, porque se queda tratada en enfermedades graves con el puesto de salud local, Néstor, sin la posibilidad de la remisión, que es una ¿por qué se ventaja? manejó bien la pandemia, Néstor? Acordémonos de lo más reciente. Felipe, porque se trasladaban los pacientes. Le daba COVID en el pueblo y lo traían a Bogotá o lo llevaban a Medellín o a Barranquilla. Y funcionó. En donde había UCIs disponibles. Ese es un gran ejemplo. Y conectaban a los ventiladores. Es que esto de meterle ideología absolutamente a todo. No, pero es lo que ya tiene destruido el sistema de salud. Este no es un problema de incomprensión, no es un problema que no sepan cómo funciona el sistema. No es eso. Pues hay que explicárselo al ministro de Salud y al presidente. No, Felipe, no vote corriente con eso. Si usted cree que lo saben, entonces ¿por qué están en contra de las remisiones y por qué van por la vida a punta de madrazos, que es el capítulo de hoy, Aurelio? Porque se ha impuesto el estilo del despotismo en el gobierno de Petro. Aquí no vengamos a aclararle, señor Jaramillo, usted no puede ir respetar a la señora porque la S es departamental. Jaramillo sabe eso de memoria, fue gobernador. Señor Petro, usted no sabe que hay que remitir porque que cuando es de nivel 1 o nivel 2 hay que remitir. No, mire, pues claro, está loable que les expliquemos y les reiteremos, sobre todo a los oyentes, pero aquí lo que se está imponiendo es el estilo Petro Jaramillo del despotismo, de insultar al que sea, de alebrestar las bodegas y las barras bravas contra el que sea. Mire usted el trino de Petro, Néstor, mire usted el trino de Petro. Pero Aurelio, déjeme decir ahí un tema porque... Perdóneme, Néstor. Le digo una cosa ahí, Aurelio, sobre el tema de las barras bravas y de los petristas que están escribiendo en este momento diciendo que aquí estamos defendiendo el negocio. A estos señores petristas, a las bodegas, les digo, tengan cuidado, Felipe, porque no están en Bogotá. Y les va a dar algún día, y el día esté lejano. Y la enfermedad no cree en ideología. Pero yo continúo, Néstor. Les va a dar una enfermedad y van a rogar una remisión, porque la remisión es lo que salva vidas.
y salva vidas no solamente de unos, de los verdes o de los amarillos o de los azules o de los rojos o de los lo que sea. Las remisiones salvan vidas de todos en Colombia, inclusive vidas de la gente de las bodegas. Señor Aurelio, disculpe. Yo saludo ese espíritu explicatorio suyo y toda la pedagogía que le quiere hacer a todo el mundo. No, este no es un problema de pedagogía ni de explicaciones. Este es un problema de un estilo de gobierno y de convivencia que Petro y su secuaz Jaramillo han venido imponiendo. Es que mire, analice el trino, que era lo que yo quería terminar. A ver. Analice el trino que Petro acaba de mandar con respecto al caso que estamos tratando. No solamente no se retracta del maltrato que ya debería tener nota el procurador porque es una falta gravísima de una autoridad sobre un empleado público, sino que además Petro le indilga el de corrupto a la señora. Es que si usted coge el trino y le dice, no solamente está válido que Jaramillo la insulte, sino que usted es una señora corrupta que va a mandarle a hacer negocio a la EPS. Y nosotros aquí en Blue Radio tratando de explicar cómo es que funciona el sistema y todo lo que ha servido y que sirve en la pandemia. No, eso no es el despotismo. Es la dictadura, sí, de Petro y Jaramillo, que no obedecen a la Corte Constitucional, que solo saludan a la Corte Constitucional cuando les fallan a su favor, pero que incluso vacilan, se burlan, hacen un burlesco de las sentencias de la Corte. Es el mismo Jaramillo que le acabó la salud a los maestros y que sigue con cinismo paseándose por todo Colombia. Néstor, aquí el problema no es de incomprensión, es de estilo despótico de gobierno que Petro está imponiendo. Aurelio Álvaro, para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Me pregunta un oyente, Felipe, si hay una circular del Ministerio de Salud que dice que plaquetas por encima de 50.000. ¿Por qué no cambian la circular? No sé. Esa es una buena pregunta, me parece que para el señor ministro de Salud, que en vez de estar puteando a los funcionarios de salud, debía tomar decisiones cualquiera, ministro, cualquiera, respetuosamente. Álvaro, lo escucho. Pues aquí están los dos temas, el del estilo de que habla Aurelio y el fondo. El de las remisiones, que es una discusión importante, el de las remisiones va al fondo de las diferencias que hay sobre el modelo de salud. El modelo que propone el gobierno tratará de evitar que haya tantas remisiones porque tratará de centralizar los servicios de salud y que en las regiones haya mayor capacidad, esto de los CAPS. Obviamente, pues cuando uno está enfermo necesita que lo lleven a una mejor clínica, pero lo que pasa es que con ese concepto también queda muy famélico la capacidad de salud en las regiones y todo se reduce a remitir. Esa discusión por lo menos es válida, pero el tema del estilo es qué hace el país con el insulto del ministro de Salud, cómo maneja eso. Yo creo que pues lo único es con sanción social, y es la sanción social, es discutir el tema de fondo como se está haciendo y señalar que esos términos son inaceptables en la discusión pública, pero no es sanción tratar de sacar política del error del ministro repitiéndolo 1000 veces, porque eso normaliza el comportamiento del ministro, es subirse al ring. Sí, es que hay tanto, lo que hace todo agresor irrespetuoso es que busca que la otra persona reaccione igual, se suba al ring y ahí ya quedan dos agresores, la palabra que se usó inicialmente se repite 1000 veces. Así funcionan las redes sociales. Entonces hay que señalarle al ministro que eso es un comportamiento inaceptable. Y de esa manera sí se le sanciona. Si se repite 1000 veces la palabra, pues el ministro feliz. No creo, bueno, yo no sé, no conozco personalmente cómo funciona la cabeza del ministro de Salud, no creo que alguien esté feliz después de haber hecho lo que hizo el ministro. No, yo además de explicar, porque a mí sí me parece que la gente tiene, y la gente lo entiende además intuitivamente, el tema de las remisiones y la imposibilidad material de hacer un hospital y de construir un hospital de 300.000 millones de pesos, que son que es lo que cuesta hacer un hospital del nivel de especialidad que se requiere para hacer tratamientos como de cáncer y de distintas enfermedades que requieren un manejo crónico. Eso es imposible hacerlo en todos los municipios de Colombia y por supuesto la gente, insisto, agradece las remisiones, pero yo sí no puedo pasar por alto el maltrato verbal, laboral y la violencia de género que ejerce el señor ministro sobre una funcionaria abusando de su situación de poder, pero además
de alguna manera avalada por la misoginia del presidente, porque lo que hacen es irrespetar a la mujer por su condición de mujer. Tiene razón María Consuelo. Si hubiera sido es un inaceptable. Hombre, si hubiera sido un hombre, Sí. yo creo, Felipe, que el Claro que presidente no. no le dice a un hombre, no le dice hijo de puta. O sea, porque sabe... El ministro. El ministro. El ministro, sí. Que sabe que le disculpe. pega una trompada. Pues claro. O lo pechea por mínimo. A ver, yo no sé si una trompada, pero es el contrafactual, no lo podemos saber porque no lo tenemos ahí en la imagen el ministro diciéndole a un hombre que es un hijo de puta. Pero más allá de la forma que sin lugar a dudas María Consuelo es inaceptable desde todo el punto de vista, en el fondo, esto es todo el propósito de la reforma a la salud. Toda la reforma a la salud gira en torno a eso, a disminuir las remisiones, en fortalecer la red de hospitales rurales. Lo han dicho acá en estos micrófonos todos los expertos que hemos entrevistado una y otra vez. Vamos, y los dice cuando dicen, mire, vamos a desarmar todo el sistema de salud pensando únicamente en el 25% de las personas de los hogares del país, tal y como lo confirmó ayer la encuesta de calidad del vida del BANE. 1 de cada 4 colombianos que vive en la ruralidad, que vive en centros aislados, para hacérselo añicos a todo el resto, al 75% del país que sí vive en las ciudades. Es cierto, Pero ese es es todo el cierto. propósito de la Ahora, reforma de la salud, disminuir remisiones. Sobre la imagen Superado el tema del madrazo, Néstor. Luis Ernesto, la imagen que estamos viendo, Felipe, me hacen caer en cuenta aquí un par de oyentes, que quienes estaban en el auditorio eran mayoritariamente mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega el ministro con el cuento del madrazo. Entonces me dicen que eso es clave porque no aparecen ahí los hombres y seguramente eso tiene mucho que ver con la actitud, con el despotismo del señor Néstor, ministro mire, de Salud. al Lo he margen llamado y superado. y el ministro, por supuesto, no quiere ni explicar ni responder, mucho menos pedir disculpas después de semejante despropósito. La última, Néstor, superado el tema del madrazo superado. Aquí la gran pregunta es si es bueno que el sistema de salud remita pacientes y si eso es un negociado. Bueno, si es un negocio. Y gracias a ese negocio, en la pandemia, no más en Bogotá, y yo fui testigo, se salvaron miles, si no decenas de miles de vidas. Porque las clínicas privadas recibían, en el norte de Bogotá, recibían a pacientes de Ciudad Bolívar, porque no había UCIs en Ciudad Bolívar, y llegaba el paciente remitido de una clínica y de un hospital público a la UCI en el hospital privado, y eso le salvaba la vida. O al contrario, alguien en el norte de la ciudad iba a la Santa Fe, en la clínica Santa Fe, la más prestigiosa y lujosa de todas y la más costosa, no había una UCI, pues lo remitían a un hospital público, a una UCI donde había una disponible en el Simón Bolívar, un poco más al norte, y le salvaban la vida. Esas remisiones tienen que ser negocio porque de lo contrario no se prestan. Entonces dejemos llamemos las cosas por su nombre. Claro que es un negocio y es importante que sea negocio porque a las enfermeras hay que pagarle, a los médicos hay que pagarle, los ventiladores hay que comprarlos, y si no hay plata para eso, pues no se van a salvar esas vidas. Todo, así de es que sencillo. todo en la salud. Si a usted le van a hacer una cirugía, Felipe, de lo que sea, de la cadera, del hombro, si se fracturó, si tiene cáncer, todo eso vale dinero. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Esto de las clínicas del norte de Bogotá, Felipe, es otro de los grandes prejuicios. Esa clínica, la Fundación Santa Fe de Bogotá, o la clínica del Country, o la clínica Marley, que es maravillosa, están llenas de servicios. O la agentes. Valle de Néstor, Lili, la Valle de Lili en Cali. Es decir, Yo tenía en todo ese el dato país. y en la Santa Fe, hasta, puedo estar equivocado por un poco más, un poco menos, pero hasta donde yo supe la última vez que lo hablamos aquí hace unos meses, más del 70% de los pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá son de las EPS. Claro, llegan del régimen subsidiado, Felipe. En eso consiste el aseguramiento. 7:58 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Hay un drama inmenso en el noroccidente de Bogotá, en donde una niña de apenas 10 años de edad se ahogó en el río Bogotá. Se trata de una menor de apenas 10 años que fue identificada como Sara Orozco, que estaba jugando con unos amigos e incluso su hermanita con unas piedras cuando cayó de un momento a otro al río Bogotá, puntualmente en la zona ubicada en el sector del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La niña se ahogó y su cuerpo fue encontrado, Néstor, horas después tras intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades. Según
Según testigos del hecho, los niños entraron al sector por un parqueadero y fue allí cuando empezaron a jugar en cercanías al río. Al mediodía los niños empezaron justamente a lanzar piedras al agua y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. La niña de un momento a otro cayó a las aguas. Un niño que estaba acompañándola intentó lanzarse obviamente a auxiliarle, a socorrerla, sin embargo no corrió con suerte porque el niño no sabía nadar. Por fortuna logró salir del agua, sin embargo la niña no logró su cometido y finalmente se ahogó. Gladys Pedraza, abuela de la menor, dijo que la niña y su hermanita se encontraban solas, Néstor, en la casa debido a que no tuvieron clases en su colegio, y no tuvieron clases, Néstor, porque sus profesores estaban en medio de la protesta esta que fue protagonizada por los maestros de la A de ayer en Bogotá. Mi abuela decía que todo chorro comenzaba con una gota. Ahí en su sabiduría popular, a mí me parecía elocuente su figura. Hoy estoy seguro que es así. Mucha atención por el temblor de hace una hora. Los daños son muy graves, especialmente en Esmeraldas, que es en la zona de frontera, en donde sintieron durísimo categoría terremoto por encima de 6 grados en la escala abierta de Richter. Se sintió muy duro, mucho más de lo que pensábamos, en todo el suroccidente de Colombia, en donde sí hay daños. Hugo Mario Palomar. Néstor, habitantes de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, a través de redes sociales, están publicando desde hace varios minutos videos y fotografías de casas y de edificios colapsados. Cayeron techos, cayeron fachadas de algunas viviendas, también de sedes de colegios y entidades públicas de esa ciudad costera. Las imágenes que estamos viendo a esta hora a través del canal de YouTube de Blue